mi nombre es Iván Santiago Garnica Muñoz y yo les voy a presentar una comparación de tres teorías que son cognitivas, que son la de Lev Vygotsky, David Ausubel y Piaget. Bueno, inicialmente vamos a empezar con la teoría genético-cognitiva y cognitiva de Jean Piaget. Bueno, para comprender esta teoría de una mejor manera, él va a plantear el concepto de esquema y el concepto de estructura. Entonces, un esquema es una categoría del conocimiento que nos ayuda a comprender el mundo, mientras que una estructura es una integración equilibrada de esos esquemas. Bueno, él va a hablar también de un proceso de adaptación, un proceso que estaba compuesto por tres pasos. El primero es un desequilibrio cognitivo. En este paso del desequilibrio cognitivo lo que ocurre es que se crea una condición de desconocimiento o de duda respecto a un tema. Entonces, ¿qué pasa? Esta experiencia nueva que la persona no tiene, en esta experiencia debe realizar un proceso de adaptación. El proceso de adaptación consiste en la codificación en el enfrentamiento de ese nuevo esquema y al intento de que la persona lo que haga es que ese esquema ingrese dentro de su conocimiento. Esto se hace a través de el uso de estructuras preexistentes y digamos como esas estructuras preexistentes lo que hace la persona es intentar que se modifiquen respecto a la nueva estructura o el nuevo conocimiento que la persona está adquiriendo. Finalmente, vuelve a haber un momento de equilibrio cognitivo, que es el resultado final de todo este proceso de adaptación y de acomodación a ese nuevo conocimiento, y es donde donde esa nueva estructura cognitiva lo que hace es integrarse al sistema de la persona. Cabe notar que este proceso es un proceso circular, es un proceso que nunca termina. Siempre vamos a estar adaptándonos a nuevas estructuras cognitivas. Bueno, respecto al aspecto educativo propuesto por Piaget, él nos habla de que el alumno es el protagonista de la construcción de su conocimiento, mientras que el maestro lo que hace es ser un ayudante de este alumno y lo que hace es facilitar el aprendizaje y colaborar a construir y desarrollar ese nuevo conocimiento. El contexto también es importante. Digamos que él plantea que el contexto está presente y lo que hace la persona es nutrirse de ese contexto. Sin embargo, él no le da tanta importancia al contexto, sino le da más importancia al alumno dentro del proceso de aprendizaje. Bueno, él también habla de 4 etapas. Sin embargo, estas etapas pues no van a ser tan relevantes en el momento de hacer una comparación entre los autores, pero pues es importante. Al menos les va a nombrar la etapa de operaciones formales, que ocurre entre los 11 años y la adultez. Es la última de las etapas y es donde la persona ya realiza un razonamiento abstracto respecto a los conocimientos. Digamos que Piaget lo que hace es defender que la persona va desarrollando sus conocimientos y que inicialmente realiza un aprendizaje de lo particular a lo general y luego de lo general a lo particular. Entonces, todo este proceso inicia en el nacimiento y termina en la adultez. Bueno, como les estaba diciendo, la persona realiza un razonamiento deductivo que va desde lo general a lo particular en esta etapa de operaciones formales. También la persona es capaz de plantear hipótesis y ya no se realizan pruebas de ensayo-error, sino que la persona logra resolver con los métodos y a través de la lógica. Bueno, como segundo momento tenemos la teoría cognitivo-dialéctica de Vygotsky. Digamos que en esta teoría lo más importante es que el aprendizaje es tanto biológico como social. Tiene su base en lo biológico y en lo social. Entonces, ¿qué ocurre? Para él es muy importante la interacción social en el momento del aprendizaje. El aprendizaje, como lo decía anteriormente, colectivo facilita muchísimo más que la persona logre aprender. Comparándolo con la teoría anterior, podríamos decir que Vygotsky le da mucha más importancia al contexto que a la individualidad de la persona y todos los procesos que desarrolla. Sin embargo, no desconoce que los seres humanos tienen procesos y esos procesos tienen sus momentos. Él también defiende que el aprendizaje
y cómo se enseña deben ser congruentes con los procesos de los individuos y las edades que ellos tengan. Es muy diferente, digamos, enseñar a una persona de 40 años que enseñarle a un niño de 10 años o de 7 años. En cuanto al aspecto educativo, el niño no tiene un rol pasivo, sino que también es el protagonista de su proceso de aprendizaje, como lo decía también Piaget. El maestro es un mediador y lo que hace es dar herramientas y que transformen la realidad de los alumnos. En este caso, el maestro está mucho más presente en el proceso de aprendizaje y lo que hace es, digamos, entregarles las posibilidades a ellos para que interactúen socialmente. El contexto debe ser lúdico y motivante. En este caso es muy importante el contexto, a diferencia de lo que planteaba Piaget. El contexto es muy importante porque la persona lo que hace es interactuar a través de objetos mediadores y esos objetos lo que le van a permitir es interactuar con los otros sujetos de la sociedad y aprender. Bueno, ¿qué más podremos decir de Vygotsky? Este contexto también tiene que ser abierto y permitirle a la persona tener nuevas visiones del mundo. El aprendizaje no es unilateral, sino dialéctico. La persona no va a aprender únicamente a través de su individualidad, sino que siempre va a tener que estar inmerso en un contexto. Él también plantea dos zonas de desarrollo, una potencial y una real. La zona de desarrollo potencial es la que la persona desarrolla con ayuda de otras, con la ayuda de la sociedad. Y la zona de desarrollo real es la que tiene por sí mismo. Como, digamos que estas serían dos etapas para Vygotsky. Y finalmente está la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Para él es muy importante el aprendizaje significativo más no memorístico, aunque no desconoce también la importancia del aprendizaje memorístico. Sin embargo, este tipo de aprendizaje no le permite a la persona realizar deducciones o crear sus propios conocimientos. Además que no es muy importante, lo hace de manera inmediata, digamos que lo hace para aprender algo que necesita en ese momento, pero no se va a su memoria a largo plazo, mientras que el aprendizaje significativo va a la memoria a largo plazo de la persona porque se relaciona con construcciones mentales que él ya tenía almacenado en su memoria. Él también plantea que la red de aprendizaje se modifica y va cambiando y se crean vínculos entre unos aprendizajes de otros. Esto se hace a través de dos organizadores, que son los organizadores comparativos y los organizadores expositivos. Los comparativos son, por lo menos cuando llega un nuevo aprendizaje, lo que hace la persona, o bueno, un nuevo tema, lo que la persona desconoce, lo que hacen los organizadores comparativos es ver en dónde se debe acomodar esa estructura nueva que llega y comparar qué elementos tienen en común las estructuras que la persona ya maneja y las de los nuevos temas. Y los expositivos son, que ya se puedan explicar esos conocimientos que llegan nuevamente al sistema y que esos conocimientos puedan ser almacenados dentro de la memoria. En cuanto al aspecto pedagógico, el alumno aprende interactuando y realizando deducciones en su contexto. Entonces también se puede relacionar un poco con la teoría anterior que veíamos, la de Vygotsky, en que es muy importante la relación que el alumno tiene con su sociedad y con las personas con las que aprende. Este aprendizaje significativo se almacena en la memoria a largo plazo de la persona y eso es importante ya que la persona nunca va a olvidar esos nuevos aprendizajes si son importantes para ella y los puede relacionar con conocimientos previos. El maestro lo que debe hacer es velar para que todo ese aprendizaje que el alumno vea en el colegio o en la escuela sea significativo y sea útil para la persona, para que este aprendizaje se vea aplicado más adelante. El aprendizaje se realiza a través de la creación de vínculos de los conocimientos que ya tenía la persona con nuevos conocimientos que le sean útiles. Bueno, finalmente, y ya para
Bueno, como manera de conclusión, podríamos decir que las tres teorías tienen varios aspectos en común, por lo menos la de Ausubel y la de Vygotsky, en que es muy importante el contexto, mientras que para Piaget es más importante la individualidad. Sin embargo, no se niega en las tres teorías que la persona tiene mucha relevancia al momento de construir su propio aprendizaje. También que la persona pasa por varios momentos en su vida y que en cada uno de los momentos ocurre una desestabilización y luego una nueva estabilización dentro de su sistema. Y esto se realiza a través de la interacción con otras personas o con la misma, tal vez, desarrollo cognitivo que tiene la persona. Muchas gracias por su atención.